Muy bien, hermanos, seguimos. Habíamos quedado en el punto número 2, ¿verdad? Punto número 2, títulos históricos. Hermanos, les recuerdo que esto que estamos escribiendo ahora no están en las notas, por favor, ¿ah? Así que si lo pueden escribir porque quizás salga alguna pregunta de uno de estos, ¿ah? El tercer título, punto número 3. Título de género literario. Ponemos entre paréntesis, en algunos casos, pueden indicar las características de un salmo. En algunos casos pueden indicar las características de un salmo en particular, como cánticos de alabanzas, lamentaciones, cánticos de confianza y otros. En algunos casos pueden indicar las características de un salmo en particular como cánticos de alabanzas, lamentaciones, cánticos de confianza y otros. Y el último título, el número 4, títulos musicales. Hay muchos de los salmos que tienen un estilo literario en particular, ¿así es? Bueno, también tenemos que tener en cuenta muchas veces ese estilo en el cual fue escrito. Y el último título, títulos musicales, son notaciones musicales. Son notaciones musicales que contribuyen de alguna manera a la ejecución de dichos salmos. Son notaciones musicales que contribuyen de alguna manera a la ejecución de dichos salmos. Punto seguido. Aquí incluso podemos incluir la palabra sela. Aquí incluso podemos incluir la palabra sela, con H al final. Que aparece en varios salmos. Punto seguido. En algunos casos, los títulos que indican el género literario de los salmos son también notaciones. En algunos casos, los títulos que indican el género literario de los salmos son también notaciones esencialmente musicales. ¿Así es? O sea, tenemos títulos, tenemos nombres de autor y también hay nombres que son notaciones musicales. ¿Así es? Por ejemplo, Mictán de David. Acá tenemos varios ejemplos. Por ejemplo, en los primeros salmos tenemos nombres que son notaciones musicales, o sea, se refieren a instrumentos
En el Salmo, por ejemplo, número 4, al músico principal sobre Nejinot. Nejinot, ¿así es? Al músico principal sobre Nejinot. Ahora, Nejinot es una notación musical, o sea, no sé, se está refiriendo a algo musical y Nejinot significa instrumento de cuerda parecido al arpa. Es un ejemplo que le doy. Por ejemplo, también está Neilot, Seminit, Hitit, Mictán, que son en los salmos siguientes, están, digamos, que empieza el título y dice Mictán de David, o Nejinot, Segagiom, también Hitit. Hitit significa instrumento de cuerda similar a la lira. El nombre, ese instrumento viene de allá de cuando David estuvo con los filisteos. Y él parece que aprendió a tocar ese instrumento y lo llevó a Israel. Y el nombre de ese instrumento es lagar. Lagar. Ahí también hace referencia a Cristo, que él sufrió el lagar por nosotros. Podemos tomarlo de forma profética, lo que en el futuro Cristo hizo, después de que fue escrito esto, lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros, que fue el tomar en nuestro lugar, en el lagar, en el pozo, digamos, del pecado. Él pagó el precio por nuestro pecado. Bueno, tenemos entonces los 4 títulos ahí, ¿verdad? Tenemos también los autores. Tenemos el propósito del libro en general. Tenemos el nombre de Salmos, ¿verdad? También. Teilim, bueno, perfecto. Fechas, bueno. Y acá justamente podemos, dar las definiciones de esto que hablábamos recién, ¿ah? Por ejemplo, la palabra Sela. La palabra Sela aparece 71 veces en los Salmos. Si uno las cuenta, 71 veces Sela. Ahora, ¿qué significa esta palabra? Es también una notación musical. Hablábamos recién que muchas de las referencias que dan los títulos son muchas veces musicales. Y Sela es una de ellas. Ahora, no se han puesto de acuerdo en definir bien la palabra Sela, pero dice... todos están de acuerdo con que es una mención para dar un alto a la música. Así es, un momento de silencio. Pare, escuche. Así es, pare, escuche. Por ejemplo, vamos al Salmo, vamos al Salmo número 3, que es el primer Salmo que aparece Sela. Salmo número 3. ¿Quién lo leería? Sí. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios, Selah. Sela. Así es. Sela. Sí. Mas tú, Jehová, eres el escudo alrededor de mí, mi gloria, y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió, desde su monte santo. Yo me acosté y dormí, y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieron sitio contra mí. Levántate, Jehová, Padre, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos que cantaste. La salvación es de Jehová sobre tu pueblo, sea de bendición. Sela. O sea, si vamos a la notación musical, ese salmo cada vez que se lo cantaba, se lo recitaba, se lo expresaba al Señor, en cada parte de ese salmo Sela, hacía un silencio. Quizá la música, quizá había un componente que se detenía
decía, pará un poquito. Y quizá ahí había un momento de meditación, así es. Eso también nos lleva a nosotros a hacer lo mismo. Quizá leemos los primeros 2 versículos. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación. Espera. Ahí podemos meditar un momento. Y es verdad, ¿cuántas veces esperamos? Y quizá esperamos y ahí está la respuesta de Dios en ese momento de espera. Cela, espera. Tranquilo. Quizá también eso porque muchas veces el Señor, mire, es un libro muy, como decíamos, muy sistemáticamente creado. Y el Señor muchas veces quiere que en momentos de nuestras vidas también nosotros paremos un poquito, porque quizá muchas veces leemos y leemos de corrido y queremos conocer todo nosotros. No, pará, escuchá. Mirá, el versículo número, sí, en el versículo, tenemos el versículo 1 y 2, Sela. Tenemos el primer Sela ahí. En el versículo 4 también tenemos, mas tú, oh Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Sela, espera. O sea, acá está denotando una pausa musical, pero también la podríamos hacer exactamente, una pausa, sería como una pausa interior, ¿así es? Para, medita, escucha, ¿así es? Para, medita. Con lo que se está leyendo, ¿qué relación hay conmigo? ¿Qué me quiere decir el Señor ahí? Pará. ¿A usted no le pasó cuando, qué sé yo, alguien le quiso decir algo y lo escuchó rapidito y usted, bueno, ya, y siguió el camino, ¿verdad? Pero no escuchó lo que quizá esa persona quería decirle. Quizá quería que usted se entere. Y Dios así también quiere hacer con nosotros. Muchas veces quiere que nosotros nos enteremos lo que Él está escribiendo acá en su palabra, así es. Y quiere que prestemos atención. Por eso puso muy claramente esto, espera. Por ejemplo, en las vías del tren, vio que está la barrera, ¿verdad? ¿Qué dicen ahí por lo general? Hay un cartel que dice, pare, mire y escuche. ¿Así es? Pare, mire, escuche. Ahora vamos a definir esto, mire esta palabra. Se la pongan entre paréntesis. Se menciona 71 veces es una palabra que se usa frecuentemente en la Biblia hebrea. Ahora, a menudo en los Salmos, y es un concepto difícil de traducir. Punto seguido. Es una palabra que se usa frecuentemente en la Biblia hebrea y a menudo en los Salmos y es un concepto difícil de traducir. Punto seguido. Es probable que sea un signo litúrgicamente musical. Litúrgico musical. Un signo litúrgico musical o una instrucción en la lectura del texto. O una instrucción en la lectura del texto algo así como, puede poner entre comillas ahí, deténgase y escuche. Cierre comillas. Deténgase y escuche. Se menciona 71 veces en el libro de los Salmos.
Bueno, acá tenemos otra notación más también que es netamente musical y es Nejinot, que la tenemos acá en el Salmo número 4 y también hay otros salmos que también, el número 6. Ahora, Nejinot instrumento de cuerda parecido al arpa. Otra notación musical también tenemos acá en el Salmo número 5, Neilot. Instrumento de viento. Puede poner entre comillas flauta. Y también pueden poner insta a la oración por la mañana. Porque tenemos el Salmo de la mañana, que es el Salmo número 5, ¿así es? A la oración por la mañana. Insta. I-N-S, insta. El término seminit. Seminit. Sí, un instrumento de 8 cuerdas. Un instrumento de 8 cuerdas parecido al arpa. Parecido al arpa, se piensa que se refiere a la octava musical y la voz baja. Son términos totalmente desconocidos por todos nosotros, que yo, por ejemplo, no sé tocar no sé lo que es una cuerda de guitarra. No entiendo, la verdad. Si es por cantar, menos, hermano. Así que, claro, quizá la hermana tenga más conocimiento, ella sepa algo con respecto a eso, porque nosotros estamos nulos en eso. Tenemos el término seminit, ¿verdad? Después también tenemos el término sigagión. Sigagión. Salmo. Siete, sí. Sigagión. Sigagión, sí, así es. Sigagión. Sigagión. Que significa cantado o alabanza. Eso, digamos, los salmos que eran, según Sigaión, eran cantados, tenían que ser sí o sí cantados. Sigaión, pongan entre paréntesis, cantado, alabanza. Tenemos el Hitit también. Es otra notación musical. Hitit
instrumento de cuerda, sí. Instrumento de cuerda. Similar a la lira. La traducción Septuaginta y la Vulgata lo traducen como lagar. Como les decía hace rato, ese instrumento fue llevado de David a Israel cuando estuvo entre los filisteos. Ahí parece que aprendió a tocarlo, ese instrumento le gustó y lo llevó hacia... Y el nombre de ese instrumento es Hitit. Este está en el Salmo número 8. El término Mut Laven, que aparece en el Salmo 9. La palabra esa Mut Laven significa muerte del hijo y se refiere a la muerte del primogénito en Egipto, cuando el Señor provocó la muerte de los primogénitos en Egipto. Mut Laven. En el Salmo número 9 está al músico principal sobre Mut Laven, Salmo de David. Y ahí está el pueblo de Israel dando acción de gracias porque Dios lo ha librado con ese poder contra el pueblo de Egipto, lo ha librado de la esclavitud, así es. También tenemos Ajelet Sahar. Ajelet Sahar. Ajelet Sahar. Sí, eso está en el Salmo 22. Ajelet Sahar. Esa palabra significa la sierva de la aurora, entre comillas, pueden, la sierva de la aurora. Bien pudiera referirse, esa palabra bien pudiera referirse proféticamente a la resurrección del Señor después de la cruz. El Targum explica esta expresión. Targum, con acento en la A, Targum. Explica esta expresión como significado. Sí, la oblación matinal
oblación matinal. Pueden poner entre paréntesis, oblación matinal del Cordero. La oblación matinal del Cordero. Ahora también tenemos los salmos masquil. Este es otro ya, otra definición. Sí, masquil. La palabra masquil tiene relación con instrucción. Cuando decimos salmo masquil, es un salmo de instrucción. Por ejemplo, hay un salmo que muchos lo toman como penitencial, pero al principio del título dice salmo masquil, o sea, de instrucción, y es el Salmo 32. Cuando habla de la dicha del perdón. Si bien muchos piensan que ese salmo es un salmo penitente, porque ahí está, digamos, pero no, es un salmo de instrucción de cómo el salmista se arrepintió, pidió perdón y Dios lo perdonó. O sea, está dando las instrucciones, más bien que pidiéndole perdón en ese momento, pero está instruyendo al pueblo a cómo se le pide perdón a Dios. Pongan masquil, instrucción entre comillas, pueden poner sabios, entendidos, saber, comprender, son todos los sinónimos, ¿así es? El Señor necesita muchas veces que comprendamos, hermanos, porque muchas veces no entendemos, ¿así es? No entendemos, somos duros. Y el Señor quiere darnos vez tras vez la forma para que entendamos, para que comprendamos, para que nos instruyamos en lo que Él quiere para nuestras vidas. Con esto podemos notar, hermano, el amor y la paciencia que Dios nos tiene, hermanos. Amén. ¿Con quiénes Dios tuvo paciencia? Conmigo, un montón. Y tiene paciencia todavía. ¿Así es? ¿Cuánta paciencia que Dios nos tiene y que nos instruye? Hijo mío, vas mal por ese camino. Pero yo soy terco, ¿veis? Yo quiero ir por ahí. Soy como esos mulos. Y el Señor dice, son como mulos. Sin entendimiento. Exactamente, sin entendimiento. Pero acá Él quiere que nosotros entendamos. Así. Que sigamos la corrección, que sigamos lo bueno. ¿Ah? Busca la paz, síguela, dice el Señor, ¿así es? Jedutum. Cuando tenga un nieto, lo que ponía ese nombre, así que ponga Jedutum. Muy lindo nombre. Jedutum. Sí. Estamos dando las definiciones, digamos, de lo que es la palabra en sí. Muy bien. Ve, acá me está instruyendo Baruch, acá mira, me está dirigiendo. Muy bien, Baruch. Bueno, Jedutún, hermanos, es una palabra en hebreo que significa elogiador. Y es un nombre propio de un levita de los hijos de Merari. Merari. Nombre propio de un levita de los hijos de Merari. Director de la música del tabernáculo en tiempos de David. De los hijos de Merari. Pueden poner coma ahí si quieren. Director de la música del tabernáculo. Sí, Merari, así como está. Merari era su papá. Director de la música del tabernáculo en tiempos de David. Con Emán, Emán,
el coatita, no catita, no, coatita. Coatita, o sea, eran del la tribu de Coat, eran coatitas, y Asaf, el gersonita. Y esto lo podemos ver, hermano, en primer libro de Crónicas, capítulo 23, versículo 6. Ahí se hace referencia a ellos. O sea, eran unos maestros musicales, así es. Eran aquellos que estaban con David para hacer música para Dios, así es. Era lo mejor que, o sea, eran directores de música. Bueno, también tenemos los hijos de Coré. Ahora cuando vemos en la Biblia, pero Coré no era aquel que se lo tragó a la tierra y que se fue al infierno de cabeza, sí, ese Coré, a ese nos referimos. Coré era el bisnieto de Leví, era bisnieto de Leví, el cual se reveló allá en el libro de Números, capítulo 16. Se rebeló contra Moisés, así es, e hizo que el pueblo se rebelara. Y Dios le mostró una gran señal ahí al pueblo, de que se abrió la tierra y se los tragó enterito. Sin tocar piso, dice, ¡wup!, se fueron. O sea, también estaba este grupo que venían de esa línea de Coré, que eran Coré levitas, Coré fue bisnieto de Leví. Coré se rebeló en el desierto en Números capítulo 16. Acá tenemos otra palabra que vamos a encontrar en los Salmos, que es Mictán. Mictam. 5 veces. Acá Baruch me está diciendo que 5 veces se le encuentra Mictán. Perfecto. Mictán, que significa joya dorada o joya de oro. O grabado sobre una tabla, o grabado permanente. Era como un sello, ¿así es? Hermanos, ¿quién es nuestro sello? El Señor, ¿verdad? Su Espíritu Santo. Él representa ese sello acá, ese nombre Mictán, es nuestro Señor. ¿Ah? Él dice que está grabado en nuestros corazones, ¿verdad? Y es un grabado de oro. Bueno, tenemos el nombre Mictam. El término Mahalat
Acá en el Salmo 53 tenemos el término sobre Mahalat. Y ese término significa en tristeza y dolor. En otro, claro. Mahalat, sobre Mahalat dice, sobre Mahalat, Masquil de David, Salmo 53. Sí, intermedia, H intermedia. M-A-H-A-L-A. Sí. Mahalat. Mahalat. También tenemos el término alamot. En tristeza y dolor. Alamot significa doncella o virgen. Es el mismo nombre cuando allá en Isaías capítulo 7 donde dice, he aquí una virgen concebirá. Alamot, bueno, ese mismo nombre aparece nuevamente, se traduce doncella, vírgenes. Y esto se entiende que eran voces de jóvenes vírgenes, jóvenes doncellas que cantaban a Dios. Tenemos esto en Éxodo 15:20 como referencia. Cuando María, la hermana de Moisés, tomó el pandero, dice, la profetisa dice, tomó el pandero y empezó a alabar a Dios. ¿Así es? Bueno, creo que tenemos lo esencial, hermano, acá, digamos, en cuanto a definiciones, ¿así es? Después tenemos una que es no destruyas. A ver, esa, me faltaba esa todavía, a ver. No destruyas, sobre no destruyas. Esa palabra no destruyas aparece por lo general en los Salmos, donde David era perseguido por Saúl. Y esa palabra no destruya, acá tengo la definición. Esto bien puede ser una indicación de melodía. Tenemos como referencia Isaías 65:8. ¿Cómo? Salmo 75 lo tenemos aquí. Bueno, como referencia. Perfecto. En Isaías 65:8 donde la frase se identifica como un dicho popular, quizás un fragmento de un canto antiguo, y si se toma prestado como para convertirse en una palabra, esta frase se identifica como un dicho popular, quizás un fragmento de un canto antiguo, y se toma prestada para convertirse en una palabra tranquilizadora de parte de Dios. Sin embargo, se pueden observar también las instrucciones de David acerca de Saúl. No lo destruyas. Primer libro de Samuel, capítulo 26, versículo 9. Primer libro de Samuel, capítulo 26, versículo 9. Hermanos, en cuanto a las preguntas que vamos a hacer, en cuanto a la prueba que vamos a realizar, lo más importante de todo esto es que ustedes absorban, así es,
y que les quede grabado. No es algo muy difícil, es algo fácil. Tampoco lo vamos a hacer difícil ni lo vamos a hacer, no vamos a explayar con 10.000 preguntas que no tienen sentido. Vamos a ir a lo básico, ¿sí? Por ejemplo, en cuanto a los autores, en cuanto, quizá hagamos alguna pregunta en cuanto a alguna notación musical, por ejemplo, la palabra cela, ¿así es? En cuanto, ¿por qué? Para que nos abra la mente y podamos, como dice ahí Cela, espera, mira bien y conserva la calma, medita. Queremos que sea fácil este. Lo que sí, digamos, le va a agregar un punto a sus notas, va a ser que ustedes escuchen. Yo he mandado un video con los salmos, detallándolo versículo por versículo. Son 18, casi 19 horas que dura el video. Está del Salmo 1 al Salmo 150, están todos los salmos. Todos los salmos están ahí, versículo por versículo. Y ahí el hermano que narra esto lo narra de una forma muy en particular y lo dice muy... Yo pienso que ustedes con que lo escuchen, simplemente lo escuchen, y bueno, y me puedan contar algo al final de la clase con respecto a lo que han escuchado, eso le va a sumar un punto, ¿sí? ¿Ah? Pero yo les recomiendo que lo escuchen. Como les digo, eso le va a sumar por lo menos 2 puntos, ¿ah? 2 puntos a las pruebas, al momento de las pruebas. El que me diga, pastor, mire, yo he escuchado el mensaje, bueno, son 18 horas, bueno, de las cuales yo he escuchado quizá la mitad. No es necesario que le escuchen a todas. 10 horas, a ver, acá tenemos 6 clases, esta es la primera, ¿verdad? Tenemos hasta la próxima semana, tenemos, a ver, 2 horas que escuchen por día, son 12 horas. Ya quizás escuchen más de la mitad de lo que es el video. Y también lo pueden ir haciendo de forma, no lo escuchen de corrido. Por ejemplo, pueden escuchar el Salmo 1, lo adelantan un poco al Salmo 20, y así, no solamente van de principio, o lo pueden hacer de principio así de forma escalonada, como a ustedes les parezca más fácil, ¿sí? Bueno, hermano, espero que esta clase les haya servido. Y bueno, lo importante de todo esto, hermano, que ustedes salgan llenos de Dios, ¿así es? Que esto les sirva para que lo apliquen, lo estudien, lo analicen y bueno, y lo compartan, ¿amén? No nos sirve de nada guardarnos todo esto que aprendemos, hermano, porque no es solamente para nosotros. Vamos a orar, hermano, por favor, un hermano que ore. Amén. Gracias, hermano.